Muy buenos días para todos y para todas. El grupo de mujeres STEM de la Facultad de Ingeniería tiene el honor este año de compartir con la Red Colombiana de Mujeres Científicas del Nodo Pacífico este evento que hemos organizado en conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebró hace un par de días. En esta oportunidad vamos a hacer un conversatorio y tenemos unas invitadas muy especiales que quiero, primero que todo, saludar. Muy buenos días para todas. Buenos días. Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Y segundo, pues las voy a presentar. Si hay algún error en lo que diga, por favor, no duden en corregirme. La idea de esto es que sea una conversación, pues, un poco informal. Vamos a hablar sobre barreras que tenemos todavía las mujeres y las niñas para el acceso a la ciencia, a la tecnología, a la educación en general y pues algunas estrategias y lo que ustedes nos cuenten, pues, cómo ha sido esa vivencia de cada una de ustedes en lo que tiene que ver con el acceso a la ciencia. Entonces voy a empezar por Andrea Galvez. Andrea es egresada de la Universidad de los Andes en Ingeniería Biométrica. Estando en la universidad, formó parte del grupo de investigación en neurociencia y gracias a esa experiencia animó a viajar a Europa para estudiar más sobre los misterios del cerebro y cruzar una maestría de neurociencia en la Universidad de Ginebra. Luego hizo un doctorado en la Escuela Politécnica Federal de Lausana, en Suiza, y allí permaneció durante los últimos 6 años de su vida. Su trabajo más conocido, publicado en Nature, la revista científica más relevante, formó parte de su trabajo de grado del doctorado y consiste en el desarrollo de un puente digital entre el cerebro y la médula espinal que permitió que un ingeniero neerlandés de 40 años se pueda poner de pie y volver a caminar después de quedar tetrapléjico tras un grave accidente en bicicleta en el 2011. Ya dentro de un rato Andrea nos contará un poco sobre esa experiencia. Por otro lado está Laura Melo Escobar. Laura es profesional de la Universidad Javeriana, obtuvo su título en psicología clínica y posteriormente completó sus estudios en biología con énfasis en biotecnología. Sus temas de interés se centran en el estudio del cerebro y su conexión con la mente, como la génesis de la cognición a nivel celular. Durante su formación universitaria fue practicante de psicología en el área de urgencias del Hospital Universitario del Valle y recientemente participó en una iniciativa que se llama Sugar 2023, que ya también nos contará Laura acerca de esta experiencia. Laura pertenece también a un grupo de estudiantes que creó un prototipo para incentivar el estudio de carreras STEM en Colombia y pues como les digo, más adelante le daremos la oportunidad a Laura de que nos cuente también sobre esa experiencia. Por otro lado, tenemos a María Alejandra Botero. María Alejandra es ingeniera mecánica con énfasis en mecánica computacional de la Universidad de AFIT. Es la primera ingeniera aeroespacial graduada de la Universidad de Antioquia y actualmente cursa una maestría en física aplicada en la misma universidad. Es presidenta de la Asociación Colombiana de Mujeres en Aeroespacial. Ya también nos contará qué están haciendo en esta asociación y cómo podemos apoyar. Y es miembro nacional del National Space Society Colombia. Bienvenida, María Alejandra. Por otro lado, Nazli Borrero es ingeniera informática con especialización y diplomado en gerencia estratégica, derecho informático y una maestría en ciberseguridad de la Universidad UTH de Florida. Posee certificaciones internacionales en protección de datos personales, auditoría forense, la ISO 27001. Actualmente trabaja como consultora en gobernanza y forense digital. También es coordinadora de seguridad digital para la Federación Internacional de Comercio Electrónico y Economía Digital en México y ha recibido varias distinciones por su trayectoria en las áreas de ciberseguridad. Bienvenida, Nancy. Como ven, pues tenemos un panel súper enriquecido de mujeres haciendo ciencia, tecnología, y entonces yo quiero lanzar, pues la primera pregunta es, a cada una nos cuente un poco cómo ha sido su experiencia en el mundo de la ciencia o la tecnología. Y me gustaría empezar por Laura y que nos cuente un poco esa iniciativa, ese prototipo que han creado para la promoción de carreras STEM. Y bueno, buenos días a todos. Eh, Como ya
Laura Sofía había comentado, hice parte de un proyecto que se llama Sugar Network. Es una iniciativa de la Universidad de Stanford en donde proponen un reto a diferentes países, el reto de Colombia, en especial de la Universidad Javeriana Cali, fue cómo podemos motivar a los niños de Colombia a estudiar más carreras STEM. ¿Por qué se propone este reto? Porque pues, se vio que históricamente estas carreras son las que menos aplicantes tienen y más índices de deserción también tienen. Basado en esto, entonces nos pusimos con mi equipo, que estaba conformado también, era un equipo multidisciplinar. Yo era psicóloga y bióloga, también teníamos ingenieros, yo era la única mujer en el equipo. Hicimos un kit de experiencias en donde queríamos que fuera algo que los chicos pudieran coger, que pudieran interactuar con él. Acá pues les voy a mostrar un poco de uno de los componentes del kit. Esta es una revista, esta era digamos la que yo estaba liderando, es una revista de biología que se centra más que todo en el mundo de las plantas. La idea, digamos, de esto era que los chicos pudieran tener un acercamiento a la ciencia, no solamente a la biología, sino que también teníamos de ingeniería, teníamos del espacio, y que fuera algo divertido y que no fuera algo que empezar a generar, digamos, estas percepciones de miedo, que fue lo que empezamos a ver en los colegios cuando hablamos con los chicos. No, a mí me da miedo matemáticas, es que me parece muy difícil, no, química, no, esa materia no, yo quiero una carrera que no tenga ni matemáticas, ni química, ni física. Eso era, digamos, las percepciones que más veíamos de los chicos. Entonces, la idea era eso, era como tratar de cambiar ese chip de miedo que se tenía en la ciencia y poder poner, digamos, en una idea de que la ciencia es divertida, la ciencia no es algo difícil, la ciencia precisamente es como ser un detective y empezar a investigar y a ver cómo puedo yo solucionar problemas que veo en mi día a día, no tienen que ser problemas complejos. Entonces, básicamente esa era, digamos, la iniciativa que generamos el año pasado en el proyecto. Muchas gracias por esa introducción. Me gustaría ahora preguntarle a María Alejandra, ¿cómo fue tu camino hacia la ingeniería aeroespacial y qué desafíos has enfrentado en este campo tan predominantemente masculino? Bueno, buenos días para todos. Eh, digamos que desde muy pequeña me encantaban mucho lo que cariñosamente denomino estos voladores, o sea, pues, son los objetos que vuelan tanto en la atmósfera como en el espacio. Pero cuando salí del colegio en el país no existía nada relacionado con ingeniería aeroespacial. Decidí entrar a estudiar ingeniería mecánica en la Universidad de AFIT. Y en 2017, cuando la Universidad de Antioquia lanza el pregrado de Ingeniería Aeroespacial, eh, pues considero que fue como la oportunidad de estudiar lo que siempre había querido. Decidí presentarme, pasé y empecé pues como a involucrarme en el mundo como tal de la ingeniería aeroespacial eh, en Colombia, ¿cierto? Digamos que es un campo predominantemente conformado por hombres. Alrededor del 20% de la fuerza laboral a nivel global eh, somos mujeres. Únicamente el 20% es un porcentaje muy pequeño e incluso durante toda la carrera uno de los mayores retos fue precisamente la falta de referentes femeninos cercanos. Durante mi pregrado, ninguna de mis profesoras fue una mujer. Entonces, eso en muchas ocasiones lleva a cuestionarnos si estamos incluso en el lugar correcto. Creo que esa ha sido como una de las principales eh, como por así decirlo, dificultades. Gracias, María Alejandra. Yo creo que vamos generando ideas, ¿no? El tema, tú lo dices muy bien, el tema de las falta de referentes femeninos es uno de los factores que hace que hoy las mujeres no sigan carreras científicas y tecnológicas. Eh, Andrea, cuéntanos un poco de tu trabajo y especialmente de esta noticia
tan interesante de la que hablábamos en la presentación sobre el desarrollo de ese puente digital entre el cerebro y la médula espinal. Cuéntanos un poquito de eso. Seguramente para muchas, incluyéndome, será bastante nuevo ese tema y muy interesante. Bueno, buenos días para ustedes, buenas tardes aquí en Suiza. Muchas gracias por la invitación. La verdad es una gran oportunidad y sobre todo con este tema tan importante para nuestro país. Yo soy colombiana, llevo alrededor de 7 años haciendo investigación en Suiza. Hice mi doctorado y mi maestría acá y me he especializado en los últimos años en todo lo que es análisis de señal, desarrollo de interfaz cerebro-máquina y mi estudio, mi proyecto más grande de doctorado fue el desarrollo de lo que llamamos este puente digital. Entonces, donde trabajo, lo que hacemos es desarrollar terapias de neurorehabilitación, especialmente para pacientes con daño medular, y utilizamos la tecnología como herramienta para tratar de utilizar neuroprótesis o rehabilitar como tal o potencializar, digamos, como tal la rehabilitación. Sin embargo, pensamos más allá cómo podríamos devolver esa capacidad a estas personas paralizadas de conectar de nuevo sus diferentes miembros, en este caso miembros inferiores, con esa intención de movimiento y para eso entonces implantamos unos dispositivos a nivel cortical en esta región del cerebro donde se representa la parte motora de nuestro cuerpo y de ahí leemos estas señales y utilizamos algoritmos de clasificación para decodificar esas señales y enviamos esas señales a un segundo dispositivo que está implantado en la médula espinal para estimular la médula espinal y así hacer que los músculos que han estado paralizados pues puedan volver a activarse y le permitan a Gartia, este paciente, volver a caminar después de 10 años de lesión medular. Muy interesante, Andrea. Y finalmente también me gustaría, Nesli, que nos contaras un poco desde el mundo de la ciberseguridad, eh, esos retos que has tenido como mujer, también en un campo netamente, tal vez la participación de mujeres en ciberseguridad está alrededor del 11% en el mundo. ¿Qué retos has visto tú dentro de tu carrera para las mujeres? Y si hay alguna forma también de que la ciberseguridad tenga un enfoque de género. Hola Laura, muy buenos días. Gracias por la invitación antes que nada. Y sí, el gran reto que está en la ciberseguridad es muy marcado. A pesar de que ya llevo 17 años en este campo, al inicio fue horrible porque desde que estaba tu jefe en esa época te decía, "No, es que, necesitamos hombres porque ustedes, las mujeres, no van a poder con esta carrera. O esta carrera es muy compleja para ustedes". Y eso fue, o sea, como el alimento mío para decir, yo sí puedo y este es un reto y vamos a demostrar de que sí podemos las mujeres. Y el reto ha sido muy marcado, fuera de que también la parte económica se marca también la parte de que te van limitando en tu carrera, en tu camino. Entonces eso ha hecho que se convierta más en un reto y que haga de que nosotras, las poquitas que estamos en la ciberseguridad, fomentemos este tipo de, digamos, de charlas, ir a las escuelas, fomentar esta educación de que la carrera pues, de ciberseguridad es como la medicina y que tú te puedes ir por cualquiera de las líneas y trabajarlas. Entonces, ha sido un reto, digamos, muy bonito, pero muy fuerte, demostrarle a los hombres de que sí podemos y que y nosotras mismas demostrarnos y mostrarles a las demás a mujeres, oigan, esta carrera también es hermosa, esta carrera también es apasionada, estén con nosotros. Entonces ha sido bastante compleja y que es como lo que decía Laura en el inicio, es mostrarle a todas las personas que estas carreras STEM son también muy importantes, son de que sí podemos estar dentro de ellas y que no hay quien te diga, no vas a poder
o no hay quien te diga, es muy difícil, o sea, que salte porque realmente te va a dar miedo enfrentarte al mundo de la ciberseguridad en el caso mío. Entonces, eh, es un reto bastante bonito. Es una carrera que me ha tocado muy duro porque en años pasados, como te dije en un principio, los hombres siempre han dicho, nosotros podemos y ustedes no van a poder y hágase un ladito, o todavía el reto que estamos enfrentando, que es la parte económica. Entonces, para tener como esa equidad de que te vamos a pagar lo mismo que a un hombre. Entonces, ha sido bastante fuerte, pero ha sido muy apasionante. O sea, es una carrera apasionada y que hasta ahí no me arrepiento de haber estado o estar en una carrera STEM. Gracias, Nesli. Yo creo que hemos hablado de varias cosas ahí en esta primera introducción donde cada una nos ha contado desde su experiencia o desde sus áreas de trabajo, pero yo quisiera plantear la siguiente pregunta y es, ¿qué barreras creen ustedes que tienen las mujeres todavía hoy, en pleno 2024, para el acceso a los campos de ciencia y tecnología? Y cómo esas barreras impactan la participación que hoy tenemos. Hablamos de que las mujeres representamos más o menos el 30% en las áreas STEM, pero luego, si analizamos, por ejemplo, las áreas tecnológicas, estamos aún más abajo, estamos alrededor del 20%. Entonces, ya cada una, digamos, ha dado unos tips. Pero ¿qué otras cosas creen ustedes que se vuelven barreras de acceso para las mujeres? Me gustaría empezar con Andrea. Claro que sí, es un tema realmente importante y pues he tenido la fortuna, digamos, de tener la exposición debido a mi trabajo y siempre me preguntan, digamos, la diferencia en Europa, que he tenido yo la oportunidad, que en Colombia. Y creo que es un problema a nivel global. Yo pertenezco realmente y tengo un perfil bastante técnico. Tengo un doctorado en ingeniería eléctrica y electrónica, soy ingeniera biomédica. eh, y realmente en Colombia y aquí en Europa, específicamente en Suiza, donde yo trabajo, donde se supone que estas barreras no son barreras, lo son. Entonces es un problema realmente a nivel global y que lo he experimentado también yo misma a través de mi carrera. Y me he preguntado, sobre todo en los últimos años, el por qué. Y creo que es un problema también de educación. Entonces, existen estudios y está demostrado que hay una falta de igualdad de género en la ciencia y no es un problema solamente de las mujeres, sino afecta el desarrollo como tal de un país. Y es claro que hay una gran proporción de mujeres profesionales que no continúan una carrera de investigación o bien, sobre todo, que abandonan a través pues de esta carreras que son pues más difíciles, más retadoras, más largas como tal. Y la pregunta es ¿por qué? Y es claro que existe también, digamos, cuando se muestran esos trabajos que son a través de publicaciones en las carreras científicas, que las mujeres están poco representadas. Las revistas de mayor alto nivel a menudo no tienen en cuenta la colaboración de las mujeres. Entonces, hay un problema también de comunicación y yo he preguntado mucho el por qué cuando, digamos, para nosotras es más retador. Y creo que para nosotras no es a nivel de intelecto, creo que ninguna de nosotras, y voy a hablar por una mayoría que no debería, se siente con menos intelecto, menos capacidad técnica que los otros. Entonces es un problema de comunicación. Y yo me he indagado si es a través de lo que vimos quizás en nuestras generaciones y en nuestra crianza. Entonces, todavía acá, y lo he visto, la mujer que, digamos, se expresa o es más emocional, es muy emocional, está muy mal visto. La mujer que habla duro también está muy salida de sus casillas. Sin embargo, el hombre que tiene esta capacidad, y mire, se ven reflejado en lo que mencionaban ahorita también con el pago, ¿cierto? Que los hombres son mejores pagos porque tienen mejor capacidad de negociación. Nosotras las mujeres no nos enseñaron quizás esa herramienta de negociación y nos dejamos desafortunadamente intimidar.
Y entonces aquí vengo otra vez con el tema que es un problema de educación en el tema de comunicación, porque no creo que es un problema a nivel de capacidad intelectual o capacidad, digamos, de formarnos y educarnos, sino es más allá de la comunicación como tal, que es mucho más intimidante. Yo personalmente lo he vivido y hoy en día lo sigo viviendo, que cada vez que estoy expuesta, que es la mayoría, y la mayoría de veces también he trabajado solamente con hombres, pues todavía me sigue costando más trabajo pararme enfrente de y sobre todo si son mayores con carreras mucho más avanzadas que la mía, me cuesta mucho más y me siento absolutamente intimidada. Entonces siempre viene esto a la cabeza, el por qué. No es a nivel de capacidad, sino es a nivel de comunicación. Y pues me ha traído esta reflexión a invitarlo a mostrarle a las siguientes generaciones y a ofrecer más que todo una mentoría de cómo aprendernos a comunicar sin sentirnos, pues digamos, con esa falta de aprobación o esa intimidación que se vive y yo lo he podido evidenciar que se vive no solamente en Colombia, sino pues también en Europa en general. Gracias, Andrea. Aquí voy haciendo noticas y luego hacemos una conclusión. María Alejandra, ¿qué barreras tú has identificado o conoces que enfrentan las mujeres? Sí, para mí son bastantes y pues creo que son muy diversas. Por mencionar algunas, las mujeres desde muy temprana edad nos vemos expuestas a muchos estereotipos. Muchas veces creemos que son em, frases que no van a tener tanto impacto pues en las niñas o jóvenes, pero constantemente nos están cuestionando si la ingeniería es para nosotras, nos están cuestionando si la ciencia es para nosotras, nos están poniendo muchos no y nos están limitando muchas veces nuestros sueños. Digamos que también en ese sentido estamos expuestas a muchos micromachismos. Muchas veces nuestras opiniones no son tomadas en cuenta. eh, Cuando un hombre dice lo mismo, no se le cuestiona, a nosotros muchas veces se nos cuestiona, se nos trata de explicar las cosas de un campo en el que estamos estudiando y demás. Como decía ahorita, tenemos una falta de referentes. Muchas mujeres además se han visto expuestas a situaciones de violencias basadas en género. Eh, Además de que todavía nuestra sociedad sigue imponiendo presiones en las mujeres, por ejemplo, para el balance entre el trabajo y la familia. Entonces, creo que son muchas y muy diversas, pero sin duda pues tenemos que empezar primero a ser conscientes de que están ahí y de que para nosotras las mujeres eh, puede llegar a ser más difícil el proceso y el recorrido y también pues empezar a trabajar para que las niñas y jóvenes no se enfrenten a estos mismos problemáticas que digamos muchas de nosotras ya hemos atravesado en nuestro camino. Gracias. Laura, a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo crees tú que influyen esos roles de género, incluso las expectativas sociales que tenemos como comunidad, desde una edad temprana en el interés de las mujeres y las niñas por las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática? Y cómo ustedes desde ese acercamiento que tuvieron con estudiantes de temprana edad pudieron identificar la diferencia entre hombres y mujeres en lo que tiene que ver con esa dificultad que nos mencionabas al principio en áreas, por ejemplo, como la lógica y la matemática. Sí. Bueno, por lo general aquí en Colombia, la perspectiva que los chicos tienen, sean niños o niñas, es que todas las áreas STEM son difíciles. Entonces, digamos, ya hay una barrera general. Tú le agregas, digamos, que en una niña el proceso de crianza y los factores sociales claramente influyen, como hablaba María Alejandra, como hablaba Andrea,
Hay unos estereotipos, digamos, y más que todo en nuestra sociedad también como latina, como colombiana, en donde sí ya se le ha agregado unas expectativas a lo que puede ser una mujer. Y a pesar de que no se nos dice directamente, está implícito y lo vemos más que todo, puede ser en medios de comunicación. Entonces, también a lo que hablaba María Alejandra, los referentes. No vemos referentes de una mujer que sea ingeniera, una mujer que sea científica, colombiana, sino que vemos, no, la modelo, no, que está bien, ellas pueden hacer, pero digamos, no le estamos también dando importancia a estos otros referentes. Entonces las chicas se quedan solamente con esa información de, sí, tal cosa. O algunas veces también solamente tenemos referentes de unas carreras muy específicas, como ser doctor, como ser abogado, como ser, eh, eh, ser otra, que nos pasaban mucho, ser doctor, ser abogado, bueno, otras carreras que también son muy comunes aquí en Colombia, y no nos centrábamos como en diferentes tipos de ingeniería. Digamos, María Alejandra en su rol de ingeniera aeroespacial, que me imagino que, digamos, fue más un interés, nace más de un interés propio que de algo que de pronto a ella le enseñaron. Entonces eso es lo que veíamos mucho. Todas estas carreras vienen o sea, de las mujeres o las chicas que estaban interesadas y que nos decían en los colegios, ay, no, es que me gusta tal cosa. Venía de un interés propio y de una búsqueda que ellas mismas hicieron, no de algo que ellos hubieran dicho, no, es que yo lo vi en tal parte, o vinieron aquí al colegio y me dijeron, o lo vi en tal materia. No, era más, digamos, venía de un interés propio. Entonces sí hay una falta, digamos, de información y de educación, como le decía Andrea, que influye, digamos, en que estas chicas puedan proyectarse a, digamos, diferentes carreras y poder ver esa aplicabilidad. Hay un neurocientífico que se llama Facundo Manes. Él tiene un libro que se llama Usar el cerebro. Él no habla sobre precisamente, digamos, esta brecha de género, pero sí hace una alegoría a cómo, digamos, un cerebro que lo centra más que todo en la pobreza. Entonces, digamos, si yo soy una persona de bajos recursos, mi cerebro a qué está expuesto, experiencias y pues, digamos, unos límites que mi mismo entorno me pone. Es decir, mi mamá, mi papá, mis amiguitos, mis hermanos, todos llegan a un nivel en donde yo digo, ¿será que yo puedo pasar a un nivel superior? Pero ¿cómo voy a yo, digamos, plantearme eso si nunca lo he visto, si no veo, digamos, que es posible? Entonces yo mismo, digamos, me voy limitando a que mis oportunidades se limitan a lo que mi entorno me ofrece. Así mismo, digamos, podríamos pasarlo, digamos, a estas niñas, a las mujeres, en donde si yo veo que la mayoría estudia, no sé, cierto tipo de carreras, de que esto es lo que yo veo más, digamos, una fuerza, digamos, laboral en mujeres, en donde me puede ir bien, en donde también me siento cómoda, porque, como decía, digamos, Nagli, el meterse, digamos, a carreras que son dominadas más que todo por hombres, sí representa un reto, y no solamente un reto intelectual, que igual como decía Andrea, digamos, no creo, digamos, que haya, digamos, una diferencia en donde, digamos, las mujeres no pueden intelectualmente, sino más que todo es un reto social y psicológico al que, digamos, tenemos que ser sometidas. Es decir, yo puedo tener toda la capacidad intelectual para poder, digamos, realizar una carrera en STEM, pero tras de todo ahora tengo que tener otro reto que no debería estar ahí, que es tener que enfrentarme a estos factores sociales y a todas estas barreras que me dicen, no, yo no puedo, no, es una zona dominada, no, es que yo no puedo hablar aquí, es que yo no puedo hablar allá. Entonces, sí son, digamos, cosas que se van aumentando y que no deberían estar, pero pues igualmente influyen digamos, esa motivación para las chicas en elegir este tipo de carreras. Gracias, Laura. Leslie, ¿cómo ves tú esa influencia de los roles de género en la elección desde una temprana edad? Estamos hablando de niñas por ahora. Ok, mira, lo que pasa es que ese tipo de factor siempre se da, sí, desde la infancia, y es porque nosotros venimos de una educación totalmente distinta. Nosotras, por ejemplo, en mi caso, yo vengo de una elección dedocrática porque mi papá decía, tú vas a estudiar una carrera para mujeres y vas a estudiar derecho porque yo quiero que ta, 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 ta. Y ahí es cuando, o sea, y siempre me lo inculcaron desde la infancia. Y entonces como que yo decía, ¿y por qué no puedo tomar una de las carreras de mis hermanos? Porque tú eres mujer. O sea, ya era no solamente la parte de esa parte de que, porque él me decía, es que las mujeres no son para esas carreras de las ingenierías.
Entonces, más era como el choque de decir, lo que pasa es que ustedes no son capaces, ustedes son unas mujeres que solamente se deben de dedicar a ciertas carreras. Y ahí es cuando inicia yo, o sea, me decía, es que ustedes las matemáticas no van a poder con ellas. Entonces, era como una delimitación que te estaba dando y era también cultural, o sea, no era como esa cultura anteriormente de decir, es que las mujeres solamente son para ciertas carreras, ¿ya? Entonces, ese fue el primer reto que me tocó afrontar desde mi casa, de formar a mi papá y decirle, no, es que no es solamente de que mostrar en la cultura, de mostrarles a todo el mundo que solamente las carreras de mujeres, eh, o sea, tenga que estar en ellas y tenga que eliminar las matemáticas de mi vida. Entonces, eh, y él me decía, si tú no estudias esa carrera, olvídate que tienes familia. Y el primer reto, estudiar dos carreras en simultánea, derecho e ingeniería, para que él estuviera contento y yo estuviera contenta. Y ya después de decirle la noticia, o sea, ya me gradué de las dos carreras, pero no voy a litigar. Eso yo creo que fue algo que me decía, pero ¿por qué? Es volver a insistir, y volver a insistir. Entonces yo le decía, no es que no sea algo intelectual, no es algo de que yo puedo o no puedo, sino el choque es la parte cultural. A ustedes los educaron anteriormente de que los hombres son para este tipo de carreras y las mujeres solamente deben estudiar medicina o fisioterapia o derecho, cosas de que no lleven este tipo de, digamos, de asignaturas. Entonces, esa, digamos, ha sido una forma de demostrarle a las personas y mostrarle a las mujeres que eh, nosotras sí podemos estar inmersas en este tipo de carreras, que no es un choque intelectual como le decía anteriormente, no es un choque, digamos, de aprendizaje, porque nosotras tenemos esas capacidades. Ahora bien, cuando yo ingreso a las carreras, ya en el campo laboral, ingreso, o sea, ya como ingeniera, ingreso a un grupo de 8 hombres y yo. Y es horrible porque, o sea, y de repente en la carrera también nos graduamos solamente 2 mujeres en esa época. Y llego yo y me dice, o sea, y ahí donde el jefe me dice, mira, necesitamos a alguien que sepa de seguridad, pero es que tú eres mujer. Y yo, o sea, ¿cómo, por qué no me pueden incluir? Es que tú eres mujer. Y ahí fue cuando yo pensé, o sea, pensaba yo que era solamente en Colombia o que era solamente en Hispanoamérica, cuando yo ya en esa época estaba trabajando en Ireland, en Irland, Microsoft Ireland, y me decía mi jefe, lo que pasa es que esto es una carrera de hombres. Yo te tengo aquí, no sé por qué llegaste, y yo por mis capacidades. Y él me decía, no. Y ahí empieza como y es una persona europea, es una persona que se supone que ya tienen un avance, un grado más de desarrollo, más de como esa cultura de que las mujeres también podemos estar dentro de ellas. Entonces, ya cuando dice, necesito una persona de seguridad, pero es que todos los hombres los tengo ocupados, pero yo sé que tú no vas a poder, me va a tocar buscar a otra persona y que sea europea. Y yo, no, no se preocupe, yo puedo hacerlo. Tienes 15 días para aprender sobre el producto. O sea, era la limitante para que tú, o sea, todas esas piedras que te van colocando, para que tú digas, renuncio, yo no voy a poder. Y ahí fue cuando me abrió la puerta en la ciberseguridad. Yo, oiga, usted me hizo el mejor favor de mi vida, la ciberseguridad me encantó y aquí soy. Y ya después fue el problema de que él ya no me quería soltar. Entonces me decía, no, o sea, me equivoqué y quiero que sigas aquí. Ahí es cuando uno como mujer dice, no, o sea, ya quiero evolucionar, ya quiero salir para otras partes, explorar y muchas gracias por todo. Y esto siempre ha sido como un ejemplo de decirle a las niñas, mira, todo lo que me tocó hacer en esa época,
ustedes ahora tienen la mayor, o sea, ya tienen un acompañamiento más fuerte de parte de nosotras, ya podemos ser referentes y que ya pueden ingresar en este tipo de carreras. Entonces, sí ha sido, digamos, algo complejo, pero en mi caso le he sacado como decimos nosotros las caleñas, le he sacado el mejor jugo y me he entrado como la pasión. O sea, ya, y a eso les digo yo a las niñas, o sea, no mires tu carrera como algo que es la opción de que voy a trabajar y que pues yo quisiera ser como ella, como Andrea o como Laura o como María Alejandra, sino haz las cosas con pasión. Y cuando uno lo haces así con pasión, empiezan a ser un referente a las demás personas. Entonces, sí ha sido bastante complejo, pero es algo que te digo, Laura, que ha sido una de las experiencias más bonitas que he tenido en mi vida. Gracias, Natalie, por compartir con nosotros todas esas vivencias. Yo voy a hacer como un cierre por ahora de estas dos preguntas con las que hemos arrancado y me gustaría como dividir el tema en dos, y es que hemos identificado unas barreras de acceso y otras barreras en el transcurso de nuestra vida profesional, ¿cierto? En las barreras de acceso, nosotras como grupo de mujeres STEM de la Universidad del Valle venimos trabajando hace más o menos 4 años en el estudio del fenómeno de por qué la baja participación de mujeres en estas áreas. Y me encanta haberlas escuchado a las cuatro porque muchas de las cosas que ustedes nos están contando hoy tienen relación con esos 4 factores que la literatura y lo que nosotras hemos venido estudiando mencionan, y es la dificultad académica, lo decía Laura, y ellos lo identificaron en su proyecto, ¿cierto?, con este prototipo, y es que las mujeres, y lo vemos en las pruebas PISA en casi todo el mundo, tenemos mayor dificultad con las áreas de matemática y lógica que los hombres, y lo que las investigaciones demuestran es que no tiene nada que ver con la capacidad cerebral, y seguramente Andrea también lo estaba diciendo, sino con esas experiencias que desde niñas nos enfrentamos. Y ahí tiene que ver también un tema de, por ejemplo, los roles de los juegos femeninos y masculinos en los que a un hombrecito le regala un Lego, un carro que se arma y se desarma, y en cambio a la niña una muñeca o una cocinita con la que desarrolla habilidades del cuidado, pero no habilidades de lógica y matemática. Solo un puñado de países en el mundo que se han puesto en la tarea de disminuir esa brecha digamos, de académica entre hombres y mujeres lo han logrado. Es decir, han demostrado que no tiene que ver con una capacidad biológica, ¿cierto?, del cerebro femenino. El segundo factor habla sobre los roles de género, y creo que una cosa que Nazli decía muy interesante es la familia, ¿no? Cómo desde la familia tenemos esas limitantes para el acceso a las carreras, porque existen cosas todavía masculinas y femeninas en nuestra sociedad. El tercer factor que ustedes también han mencionado es la falta de referentes femeninos, y lo decía María Alejandra, y la orientación vocacional también, porque a veces no es solamente no tener el referente, sino que no sé qué es lo que va a ir a hacer una mujer en ciberseguridad, no sé qué es lo que que hace una neurocientífica, ¿cierto? Entonces, tenemos un imaginario de que la gente, por ejemplo, en ciberseguridad es el hacker allá con la capucha, ¿cierto?, puesta encima, o la científica metida en un laboratorio donde no habla con nadie, y ver a través de estos ejemplos de ustedes, mujeres haciendo ciencia, mujeres haciendo tecnología, que somos también muchas otras cosas. También podemos ser deportistas, artistas, madres, de cualquier cosa que a veces dentro de nuestros referentes no existen dentro de los imaginarios. Y la cuarta, que María Alejandra la tocó, y que solamente ella lo ha dicho, pero que yo quiero que ahondemos un poco en eso, es el tema de violencias y discriminaciones basadas en género. Se ha demostrado que los espacios más masculinizados presentan mayores violencias de género, y que las mujeres nos desmotivamos de participar de esos espacios, ¿cierto? Porque cuando tenemos un contexto demasiado masculino, como en el caso que nos contaba Nasli, donde no le dieron la oportunidad, había una discriminación en su contra, pero aún violencias más, digamos, más graves, más rudas, donde tenemos acoso sexual, donde tenemos una discriminación por ser mujeres de marcado. Entonces, esos 4 factores como les digo, me gusta mucho que ustedes mismas lo hayan dicho,
está apalancado en lo que los estudios han demostrado de esos 4 factores de acceso. Y luego otras barreras, ya cuando somos profesionales, ya cuando no estamos en el campo del ejercicio, que lo decían, el pago desigual, ¿cierto? La intimidación, Andrea nos decía, hoy todavía cuando me enfrento con un equipo de hombres, especialmente mayores, que son de generaciones anteriores, se siente intimidada. La incapacidad que tenemos nosotras de la negociación. Nosotras hacíamos un estudio el año pasado en la universidad donde demostramos que las mujeres negocian el primer salario mucho menos que los hombres, es decir, el pago de la primera remuneración es significativamente menor y tiene que ver con la negociación, lo decía Andrea también, el robo de ideas, el cuestionamiento todo el tiempo, ¿cierto? De lo que estamos haciendo y que tenemos que demostrar aún más que los hombres eh, esas habilidades que tenemos. Creo que eso resume lo que ustedes han contado con relación a esas 2 cosas. Ahora me gustaría preguntarles qué iniciativas o políticas públicas creen ustedes que serían efectivas en la reducción de esas brechas de género y al contrario, en ampliar la participación de mujeres y niñas en áreas de ciencia y tecnología. Me gustaría empezar por María Alejandra. Bueno, creo que hay muchas iniciativas y lo que nos toca es como empezar a visibilizarlas y apoyarlas. Una de las primeras podría ser asociaciones eh, como la Asociación Colombiana de Mujeres en Aeroespacial, que justamente busca crear una red de apoyo para eh, las personas que estamos, digamos, involucradas en este campo y ofrecer diferentes espacios para visibilizar a las mujeres, para fomentar el interés de niños y jóvenes por áreas STEM. Otra podría ser programas de mentorías. Conozco uno que me pareció muy interesante, que es Chicas de STEAM. Eh, Siguiendo como en esa línea, tratar de ofrecer espacios seguros desde las instituciones educativas, desde las empresas y establecer protocolos pues para actuar en caso, digamos, de violencias basadas en género. Seguir pues como reforzando en niños y jóvenes la narrativa de que sí pueden participar de la ciencia, de la ingeniería, eh, mejor dicho, de lo que quieran, que sí hacen parte, para que a nadie más le pase que le digan que, pues, que es una carrera de hombres, porque realmente pues sabemos que las carreras no tienen género. Em, Creería que eso es aparte de visibilizar las mujeres que ya están haciendo parte de espacios académicos, científicos y demás, pues serían como acciones importantes y que podríamos pues empezar a fortalecer desde ahora mismo. Gracias, María Alejandra. Laura, ¿tú qué iniciativas crees que podrían marcar una diferencia? Bueno, como le dijo María Alejandra, creo que ya existen programas en Colombia centrados precisamente en motivar, digamos, diferentes áreas de la ciencia en niñas. Está el proyecto de Chicas STEAM, también había uno también centrado como en la NASA y cómo dar, digamos, esas experiencias y esos conocimientos específicamente a las niñas. Pero creo que también les falta mucha visibilidad a ese tipo de proyectos. Yo los conozco ahora porque me puse, digamos, como parte, digamos, del proceso de antecedentes, de qué se está haciendo en Colombia. Pude encontrar varios, pero no, digamos, son proyectos que uno dice, ay, claro, este es súper conocido, es de fácil acceso, entonces es muy fácil que muchas niñas, no, y pues menos sus papás tampoco, pues sepan, digamos, que esos proyectos existen y que son gratuitos y que se pueden, digamos, vincular. Eh, entonces creo que sí le falta de pronto como más publicidad, como que se hable, digamos, más de ese tipo de temas. Eh, Claramente, pues también, ¿qué se podría hacer? Pues sí hay un problema cultural bastante grande, digamos, creo que Nasli lo pudo ver más marcado, digamos, en una generación anterior,
y a pesar de pronto de que ya no está, digamos, tan explícito, sí se siguen viendo, digamos, esos vestigios y remanentes de ese tipo de pensamientos y que al final son creencias nucleares que se pasan sin saberlo. Entonces, creo que también el poder, digamos, no solo visibilizar programas, sino visibilizar como la aplicabilidad de este tipo de carreras. Como te digo, si a una chica yo le digo, a una niña le digo la profesión de Andrea, ingeniera biomédica, me dice, no, ¿eso qué es? ¿Eso cómo se come? ¿Y yo qué puedo hacer con eso? No, yo no sé, yo he visto muchos son médicos, abogados, como decía Nazli, no, mejor me voy por allá. Entonces, creo que también nos falta mucho como ver la aplicabilidad de esas carreras, qué cosas chéveres yo puedo hacer. O sea, yo creo que una niña nunca habría imaginado que puede hacer caminar una persona otra vez estudiando ingeniería biomédica, o que puede estar en Suiza, que puede llegar lejos con eso, porque pues también, digamos, pensamos en cosas económicas, como tú le decías, o sea, entonces, no, pues yo sí, yo, con este movimiento, digamos, que también es bueno de mujer independiente, ¿no? Yo quiero ganar plata, tener como mis propios recursos, también nos empezamos a plantear, bueno, ¿y yo cómo puedo ganar recursos? Entonces, plantearse como una ingeniería, estudiar matemáticas, que también es una carrera no, que está dominada, digamos, por el género masculino. No vemos, digamos, cómo yo puedo salir adelante con ese tipo de carreras. Entonces, de pronto impulsamos como iniciativas que también den a conocer las carreras y por qué, digamos, sería bueno estudiarlas, yo qué puedo hacer, en dónde puedo estudiar, a dónde puedo ir. También beneficia a que en general todos los chicos, digamos, puedan decir, ah, chévere, yo podría estar ahí. O también, es que algunas veces también nos pasaba que en entrevistas con los directores de carrera, de las carreras STEM, nos decían, no, es que aquí vienen muchos chicos y muchas chicas también, pero tienen unas expectativas que no se cumplen en la carrera, digamos, ingeniería mecánica. La mayoría decía, no, es que me gustan los carros, por eso estoy aquí. Ingeniería mecánica tiene un componente pequeño de aplicabilidad en toda la carrera sobre carros. Más que todo en cómo funciona, digamos, mecánicamente diferentes cosas, pero no es, digamos, exclusivo a carros. Entonces sí, digamos, creo que nos falta bastante en hacer conocer estas carreras y un poquito más de divulgación. Creo que en general en la ciencia siempre nos gusta usar términos muy técnicos para nosotros y eso excluye mucho al resto de la población. Entonces, de pronto hacerlo un poquito más amigable nos ayudaría también a que las niñas también puedan ver, digamos, la importancia de estas carreras. Laura, tú decías en la pregunta anterior una cosa que es muy interesante que tiene que ver con también el tema de pobreza. Es decir, nosotros pensamos en estas iniciativas muchas veces desde nuestro lugar de privilegio, donde nosotras ya tuvimos unas oportunidades y por eso estamos aquí. Por eso hacemos parte de la comunidad científica y tecnológica, a pesar de que estemos subrepresentadas, pero la hacemos parte. Pero cómo esas iniciativas se podrían ampliar. E incluso hoy tenemos un lugar de nuestra sociedad en la que hay una mayor brecha, es decir, donde las mujeres ganan mucho menos, donde las mujeres tienen muchas menos oportunidades, porque no solamente son mujeres, sino que son mujeres en situación de vulnerabilidad por pobreza, por etnia, por raza, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos que esas iniciativas no solamente sean de motivación? Porque a veces pensamos es que es la motivación, pero no atacamos la raíz, que es esas cosas sociales y culturales que impactan mucho más a esas poblaciones vulnerables. Entonces, no sé, Andrea, ¿tú qué piensas con relación a esas iniciativas? Pues yo pienso que debemos realmente, en todo sentido, duplicar el esfuerzo para adoptar políticas y programas transformadores de género que pues le permitan igualar las condiciones. Y aquí me voy a referir, digamos, en tres partes. El primero es desde el patio de la escuela, es decir, en la primera infancia, hasta los más altos niveles de toma de decisiones. Y entonces en el patio de la escuela viene el tema que ahorita estaban tocando, ese rol del niño y la niña, del camión y la muñeca, la cocina y el mecánico. Y voy a traer aquí, hace poco leí un artículo muy interesante que ponían las culturas nórdicas, pues esta región escandinava que digamos le han puesto como un referente como sociedad.
Y es algo muy curioso porque siendo una cultura donde hay mucho individualismo, donde las personas tienen este prototipo frío y demás, se construye desde la niñez un tema muy importante que es la empatía. Entonces, así, digamos, culturalmente sean personas con una forma de pensar individualista, igualmente tienen ese sentido de empatía que permite como sociedad tener, digamos, un equilibrio. Y vengo a la empatía en la primera infancia, porque la empatía va, ¿qué le estamos enseñando a los niños? A los niños debemos darles una cocina como debemos darle un camión. Igualmente a las niñas, esa empatía debe empezar desde la primera infancia. Y ese impacto es importantísimo para la siguiente generación. Y es un tema que de hecho no le hemos tocado acá, pero es importantísimo, que es ser madres. ¿Cierto? ¿Qué representa o ese sacrificio que hay que hacer si queremos tener ese factor biológico de tener un hijo que es un factor biológico que no es tenido en cuenta en una sociedad? Y es clarísimo no solamente para la ciencia, sino para cualquier carrera. Entonces, vengo con la empatía, con este tema de si hubiese, digamos, políticas que incluyan este factor biológico, tiene que venir desde esa igualdad, es decir, que en una licencia de maternidad se le debe dar igualmente al padre y la madre. En ese momento donde una sociedad pueda evolucionar a ese punto, que sea obligatorio madre y padre tener esa licencia de maternidad como decimos en inglés, un game changer. Ahí es donde una sociedad realmente podría llegar a ver, digamos, ese equilibrio y esa igualdad. Entonces, por eso vengo desde el tema de la empatía, de mostrarle a los niños y a las niñas que tienen igual de oportunidades. Un niño y una niña que pueden ser criados y se les puede mostrar que no existe ese rol de género, es una generación que no tendrá esa barrera. No tenemos que criar a niñas feministas ni a niños menos machistas. Eso debe desaparecer. Nosotros tenemos que lidiar. Entonces, bueno, eso digamos como en la parte de infancia. Y más adelante, en niñas ya con una generación más grande, creo que se debería tratar de una forma de eliminar, digamos, esos estereotipos de género es lo que habíamos mencionado antes, conocer esas mejores mujeres excepcionales, tener esas mujeres que han tenido un rol muy importante en la sociedad, en la ciencia y ejemplificarlo, mostrarlo. Y en roles, digamos, un ejemplo muy bonito es en las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia, tienen, digamos, esta fundación de L'Oréal que hace 25 años llevan dando estos grandes premios para las mujeres y la ciencia específicamente, y han dado este premio a más de 3.900 mujeres. Y es un premio importantísimo, es un premio que a nivel nacional realmente hacen una ceremonia, y esa ejemplificación, eso es muy bonito a lo que estábamos hablando anteriormente y me parece que casi no lo hay. Y lo segundo tema que, digamos, hoy en día se vive en posiciones también, sobre todo de facultad en ciencias, es que existe un desequilibrio. No o sea, hay realmente una diferencia entre hombres y mujeres. Es decir, que nuestra generación tiene que vivir una implementación donde hay puestos específicos para mujeres, donde tienen que haber posiciones específicas abiertas para mujeres, porque ese es el precio que nuestra generación tiene que tener para lograr en las próximas tener ese equilibrio. Y cuando hablamos, digamos, ya de posiciones, pues personas que están más allá avanzadas en su carrera, pues, y demás, pues es que esas mujeres puedan ser unos mentores y la importancia de esa mentoría a través de las carreras, a través desde no solamente universitarias, sino de más temprano es importantísimo para eso, para quitarle, digamos, y descomplejizar las carreras técnicas, pero a través de mentoría. Yo tuve la suerte de contar con mentores desde temprana edad en la universidad, porque no vengo, digamos, de una familia de ciencia y demás, pero tuve esos mentores que para mí fueron a través de profesores que me impulsaron, que usted puede y demás. Y eso, digamos, ese rol de mentoría es, o sea, puede transformar realmente vidas. Entonces, creería, digamos, que implementando, digamos, estos roles de mentoría también podrían hacer quizás una diferencia.
Gracias, Andrea. Eh, Nasli, ¿qué iniciativas crees tú que desde la política pública o desde las instituciones de educación superior, instituciones de educación básica y media, se podrían hacer? Bueno, la verdad sí hay, o sea, existen, como lo dijeron ella hace un momento, muchas políticas públicas con base a esto. El problema ha sido la divulgación de ellas. O sea, no hay mucho conocimiento sobre el tema y creería que se debe tener varios, digamos, varios puntos en cuenta para poder que estas políticas públicas funcionen. Y o la primera es la parte de la concientización, o sea, cómo mostrar, o sea, seguir con esa educación, mostrar que estas carreras existen y que realmente son fundamentales para la educación de las niñas. Implementar programas de capacitación en el lugar de trabajo sobre la importancia de la diversidad de género es otro de los puntos más importantes que se necesita para esta divulgación y que, o sea, es muy fundamental para evitar todos estos puntos que han hablado hace un rato Laura, Andrea y Marele, y que realmente son muy necesarios. Otro de los puntos es el apoyo a la conciliación trabajo-familia, o sea, desarrollar políticas, ya que, o sea, a pesar de que ya existen, es fomentar, digamos, un equilibrio adecuado entre el trabajo y la vida, ¿ya? O sea, es como, es la parte, usted tiene ese trabajo, pero tú también eres mamá y cómo poder hacer ese equilibrio para que no dejes de ser mamá para estar enfocada en tu carrera, ¿ya? Porque también es muy bien dicho de que las mujeres cuando una de dos, o por la sociedad, porque siempre nos han dicho es que usted tiene la capacidad de ser mamá, sea mamá. Entonces, ¿dónde está, digamos, ese orgullo profesional, ¿no? Ese crecimiento profesional porque voy a ser mamá, eso no es una limitante, ¿ya? Entonces es algo también que debe tener como ese apoyo para esa conciliación. Establecer instituciones, digamos, o instalaciones de cuidados para los niños y centros educativos eh, cercanos, cuando está este tipo de, digamos, de proceso en la parte de la mujer. En el punto de colaboración público-privado, que yo creería que es uno de los puntos también muy críticos e importantes, es fomentar la colaboración entre gobiernos, instituciones educativas y empresas para desarrollar iniciativas donde apoyen la participación de las mujeres en estas carreras STEM. Es súper necesario que, así como existen estas políticas, pues fomentar esa colaboración entre estos entes para poder que realmente la mujer pueda tener una mayor participación y que no se vean como relegadas de que siempre tenemos que luchar para poder estar dentro de estas carreras. Incentivar a las empresas, esa es otra o sea, de que estas políticas funcionen, es incentivar de que las empresas sean más inclusivas y los programas de diversidad de género en estas carreras para que ya se vea una equidad, ¿no? O sea, ya si yo en el puesto por determinado rol estoy pagando 30, pues aquí en 35.000 pesos mexicanos, o como decir, 8 millones de pesos colombianos, que se pueda decir hombres y mujeres. O sea, no importa el género, pero eso es lo que va, eso es lo que estamos ofreciendo. Que no es porque es que tú eres mujer, o sea que te rebajo 2 millones de pesos. Entonces, es algo que nosotros también, o sea, también debemos hacerle claridad a las empresas para que ella pueda pues, adoptar estas políticas. Y la investigación y monitoreo es financiar las investigaciones que analicen las barreras específicas que enfrentamos las mujeres y las niñas STEM. Es uno de los puntos también súper, digamos, importantes para este tipo de políticas y establecer sistemas de monitoreo, ¿ya? Para evaluar el proceso
y ajustarlas más adelante, poder o sea, ir cerrando esas políticas y no ser como tan amplias como las encontramos hoy en día, sino que hacer un monitoreo de cómo está funcionando esa política. Pero si esa política nadie la conoce, pues imposible llevar un monitoreo o sea, certero. Entonces, es algo que también se debe tener en cuenta y que estas políticas en sí hacen de que se puedan implementar de una manera integral y sostenible para así crear un entorno propicio y que pueda inspirar más niñas, pueda inspirar más mujeres en las participaciones activas en estas carreras STEM. Entonces, creería yo que esos son los puntos fundamentales y que puede hacer de que ya no seamos un 30%, sino que ya podemos decir, somos un 50 y 50% en estas carreras STEM y que, digamos, no es un porcentaje del 2% de la ingeniería biomédica o que somos en la ciberseguridad del 11%, sino que ya podemos decir, ya en Latinoamérica se dice que hay un ejemplo con números, 5.000 hombres en la ciberseguridad y en la mujer también hay otras 5.001. O sea, que podamos decir, estamos en equidad y en estos momentos esas políticas nos van a apoyar mucho más y vamos a crear, digamos, más conciencia y más fidelización sobre estos temas. Gracias, Nasli. Voy a nuevamente a resumir un poco la pregunta. Es básicamente algunos proyectos que ya existen, visibilizarlos más, tener iniciativas de mentoría, pero también hablamos de cosas mucho más profundas que tienen que ver con esas acciones afirmativas que hoy necesitamos, seguimos necesitando, por lo menos hasta temporales, ojalá, hasta que seamos una sociedad más justa, ¿cierto? Donde tenemos que hacer convocatorias solamente para mujeres, oportunidades solo para mujeres que igualen, ¿cierto? Un poco o que aceleren un poco el desequilibrio que hoy existe. Esas acciones afirmativas son necesarias. Hablamos de la maternidad, ¿cierto? Muy transversalmente, eso podría ser todo un tema, ¿sí?, de un conversatorio sobre lo que los estudios han demostrado que las mujeres, los dos factores más influyentes para que las mujeres abandonen las carreras científicas y tecnológicas son la maternidad y las violencias y discriminaciones de género. Entonces, como el tema de la maternidad es una realidad que hace que las mujeres hoy abandonemos y en parte por el desequilibrio que existe sobre las labores del cuidado. Las mujeres hoy seguimos representando el 80% de las horas de trabajo no remunerado en el cuidado del hogar y el cuidado de los hijos, pero también en el cuidado de personas enfermas o los padres, ¿cierto? Cómo una política pública sobre políticas de cuidado puede afectar directamente la participación de mujeres haciendo ciencia y tecnología. Y Nasli se me adelantó un poco a la siguiente pregunta porque tiene que ver sobre por qué es necesario perspectiva de género y investigación en ciencia y tecnología. Nasli decía, miren, necesitamos hacer investigación porque hay problemáticas que solo tenemos las mujeres, ¿cierto? Y en la medida en que tengamos mayor participación de mujeres haciendo ciencia y tecnología, podríamos abordar esas problemáticas. ¿Qué otras cosas creen ustedes, o podemos ahondar incluso en esa, creen que que le damos las mujeres a la investigación en ciencia y tecnología? ¿Qué aporte significativo podemos dar en esa investigación? Y me gustaría empezar con Laura. Bueno, yo creo que hablando de esa perspectiva de género, puede ayudar mucho más que todo en cambiar esos estereotipos y esas creencias que se tienen ya desde un tiempo atrás. Creo que entre más claramente, más, digamos, fuerza femenina, digamos, de mujeres haya en cierto campo, pues más, digamos, se puede hablar libremente de los problemas que se empiezan a enfrentar en ese tipo de espacios. Digamos, es decir, tomando, digamos, el caso de Nasli, si me lo permite, en un lugar donde ella estaba trabajando con 8 hombres, con un jefe que también es hombre, ella a quién le va a decir sobre
qué es lo que le pasa, digamos, su perspectiva y sus experiencias, porque ninguno de ellos va a entender lo que le está pasando a ella, porque claramente nunca les ha pasado en su vida. Entonces, creo que al tener, digamos, más cantidad, digamos, una cantidad, digamos, de mujeres en el área que sea, digamos, de ciencia, permite precisamente tener más facilidad en tener esas conversaciones y traer a flote todos esos problemas y también proponer soluciones. Uno claramente lo puede proponer, digamos, si solamente estoy yo en un grupo de hombres y puedo también hablar, pero también están, digamos, todas esas presiones sociales y psicológicas, como le hablaba, digamos, Andrea, sobre la intimidación que eso también le causa a uno. Y no intimidación solamente porque, ay, de pronto me gritan o me tratan mal, ¿no? Digamos, si estamos hablando en un ámbito laboral, ¿qué tal que ya no me empiecen a dar, digamos, ciertos beneficios de pronto en mi trabajo, no me llamen para ciertas cosas y me empiecen a aislar por lo que yo dije? Entonces, claramente también hay muchas cosas que uno tiene que empezar a pensar, o qué tal que me echen, o qué tal que no me incluyan en ciertos proyectos en los que yo quiero estar. Entonces, el tener, digamos, una perspectiva de género también desde la investigación, yo creo que nos ayuda un poco más también a entender, digamos, todas estas problemáticas desde la perspectiva de la mujer, en este caso. Gracias, Laura. María Alejandra, ¿tú qué crees que le aportamos las mujeres a la ciencia y la tecnología? ¿Cómo esa perspectiva de género es importante en la investigación? Bueno, sin duda alguna, las mujeres le aportamos eh, diversidad en nuestras perspectivas. Creo que justamente por no habernos escuchado por mucho tiempo, por creer que algunos campos eran específicamente de hombres, aún tenemos muchos retos y aún tenemos muchas cosas que particularmente no entendemos bien y no le hemos dado como el enfoque de género que deberían tener en muchos campos, en la medicina, en, digamos, en el mismo diseño de algunos dispositivos. No sé, por ejemplo, muchos aviones se diseñaron específicamente para hombres, cuando las mujeres se, digamos que luchan por la posibilidad de volar, entonces ahí tienen que haber un montón de rediseños y de adaptaciones para poder permitir eso. Entonces, son muchas cosas las que se han pensado sin tener en cuenta la participación también de las mujeres en ese sentido. Toda nueva perspectiva, incluso hablando desde países en vía de desarrollo, es una gran ventaja y puede llevarnos a obtener pues resultados eh, que nos garantizan, digamos, eh, una, unas políticas de inclusión que nos permiten pues tener eh, proyectos con diferentes perspectivas, proyectos con diferentes formas de abordar las soluciones. Entonces creo que particularmente pues podemos aportar nuestras propias experiencias, nuestras propias vivencias para ver eh, que muchos de los procesos que se llevan a cabo puedan hacerse considerando enfoques más inclusivos. Gracias, María Alejandra. Nazli, tú que fuiste de la que introdujo el tema, ¿cómo ves la perspectiva de género en la investigación? Y me gustaría incluso que lo abordaras un poco desde la ciberseguridad. No sé si conocen esta estrategia de la OEA que habla sobre el fortalecimiento de capacidades de la ciberseguridad teniendo en cuenta una perspectiva de género. ¿Cómo crees tú que desde la ciberseguridad se necesita esa perspectiva de las mujeres o en la investigación en general? Mira, Laura, en la parte de, digamos, de estas perspectivas, nosotras podemos decir que nosotras las mujeres tenemos una variedad de habilidades, una variedad de perspectivas y contribuciones que son muy valiosas.
y es digamos, desde el campo de la ciberseguridad y que puede ser, o sea, que puede servir para distintas líneas. Podemos decir que tenemos una diversidad de pensamiento. Aquí que podemos decir que la inclusión de las mujeres en el sector, digamos, de la ciberseguridad puede aportar una diversidad de pensamiento, enfoques, soluciones a los desafíos, que es uno de los puntos más importantes. Otra contribución y habilidad que nosotros tenemos es la creatividad e innovación, ¿ya? Nosotros aportamos una perspectiva única que permite impulsar más como la creatividad y la innovación, el diseño y digamos las soluciones tecnológicas, que muchas veces los hombres sí les puede hacer falta y por ese mismo detalle nosotras, digamos, podemos sacarlo más adelante. Otro de los puntos más importantes son la resolución de problemas. Nosotras tenemos una capacidad para abordar los problemas desde distintos ángulos y enfoques, ¿ya? Y que esto contribuye a una resolución de problemas más completo, efectivo, en el campo, digamos, ya más amplio, que es el campo digamos, de la tecnología, ¿ya? Empatía y comprensión. O sea, nosotras sí somos digamos, las más en ese sentido, ¿no? Nosotras somos muy empáticas en el sentido y que es una habilidad natural que nosotros tenemos para comprender las necesidades y experiencias de los usuarios. Y esto pues puede ayudar, digamos, a hacer un fortalecimiento sobre estos temas. Digamos, uno de los skills que nosotros tenemos también es la comunicación efectiva, es una habilidad de comunicación que hace que nosotras nos veamos más valiosas en todos los equipos tecnológicos. Y así podemos facilitar una colaboración más fluida y toda esa transmisión de ideas sean claras, al igual que los conceptos. Otra digamos, de las habilidades es la lideración y colaboración. Las mujeres, nosotras desempeñamos o sea, roles claves en el liderazgo y colaboración y podemos contribuir a un entorno de trabajo más inclusivo y eficiente en toda la industria de la ciberseguridad, ¿ya? Otro punto es las habilidades analíticas. Estas habilidades analíticas y la resolución de problemas de las mujeres son esenciales en los campos de la ciencia de datos, análisis de negocio y ciberseguridad, y que esto hace que nosotras seamos un punto clave y que ya seamos más tomadas en cuenta digamos, para estos puntos anteriores. La inspiración para futuras generaciones, ¿ya? La presencia visible y sobre digamos, estos espacios que se fomentan, hace que nosotras tengamos digamos, una visibilidad, ¿ya? Y que las mujeres sean más exitosas en la tecnología, puede servir como una fuente de inspiración a las jóvenes y que puedan seguir detrás de nosotras en estas carreras STEM. Eh, Enfoque digamos, a la ética y a la responsabilidad social, ¿ya? Las mujeres a menudo destacamos la importancia de la ética y la responsabilidad social en el desarrollo y cómo va la aplicación sobre la parte de las tecnologías y que podemos, digamos, abogar sobre soluciones que beneficien a la sociedad en general y que pues, como les digo, uno de los otros puntos más importantes. Y otro último punto que yo puedo decir de la parte de perspectiva y habilidad son la inclusión y diversidad, ¿ya? La promoción de la inclusión y la diversidad en la tecnología o en la parte, digamos, en el campo de la ciberseguridad es un aporte significativo que nosotras tenemos. ¿Por qué? Porque ya nosotras estamos contribuyendo a la creación de equipos más diversos, más representativos y que demuestran la importancia de la participación que sea más equitativa
de mujeres en el campo tecnológico, ya que puede enriquecer más a la industria y podemos promover un desarrollo tecnológico más integral y sostenible, que cada vez vamos a tener como mayor crecimiento, espero yo, y que no sea más de largo tiempo, sino de un plazo bastante corto y que sea más resaltado, ¿no? Que es lo que creería yo que son los puntos más importantes de la perspectiva y la habilidad. Gracias, Nadie. Para quienes no saben, las mayores víctimas de ciberdelitos somos las mujeres en dos aspectos, en lo que tiene que ver con el acoso, el ciberacoso, se traspasa del mundo real a la ciberseguridad, todas esas situaciones que igual somos más víctimas las mujeres de ciberacoso que los hombres, pero también lo que las investigaciones han demostrado es que también somos más víctimas de ciberdelitos como robo de identidad, robo de tarjetas de información financiera, y las investigaciones han demostrado que en parte es porque hay una brecha del conocimiento digital entre las mujeres que hace que seamos más víctimas, ¿cierto? Entonces, tener mayor participación de mujeres en ciberseguridad, pues podría, con todas esas cosas que Nasli nos decía, abordar una problemática que mayormente afecta a las mujeres. Nasli y yo pertenecemos a un área de trabajo en ciberseguridad y nos conocemos a través de un grupo de mujeres que participamos en ciberseguridad, por eso les cuento eso. Andrea, ¿tú cómo ves la participación de mujeres, el aporte de las mujeres en la investigación? Pues creo que Nasli realmente lo ha resumido todo, es muy interesante, digamos, todos esos puntos. Creo que las mujeres líderes en ciencia añaden valor en la investigación, como lo mencionaban, también aportando esa creatividad que viene derivada mucho de un enfoque mucho más social. Somos capaces de integrar conceptos mucho más fáciles, y esto hace, de hecho, esta integración de conceptos conlleva mucho más también a la innovación. Creo que una de nuestras grandes características es esa empatía, es un factor biológico. Y esa empatía, como líder, puede ser una herramienta muy poderosa. Esa empatía también, como lo mencionaba Nasli, permite esa resolución de problemas, esos canales de comunicación, y esa empatía también pues permite de que tengamos pues un enfoque a trabajar a nivel más social, a hacer que las barreras a las siguientes generaciones pues sean cada vez menores. Entonces, tenemos un rol de hecho muy, muy importante en la ciencia y en la investigación. Gracias, Andrea. Yo, María Alejandra lo decía ahora hace un momento, relaciona cuando las mujeres nos sentamos en un avión a pilotearlo, cosa que no existía antes. Me hizo recordar un ejemplo que uso mucho cuando estamos hablando de la necesidad de perspectiva de género en la investigación. Y no sé si Andrea conoce esta noticia, es precisamente una investigadora suiza, Astrid Linder, que demostró que ante un choque de un vehículo no es lo mismo el cuerpo masculino que el femenino. Y llevamos 53 años probando los prototipos de carros ante los choques. No sé si has visto esas pruebas de la Latin Car, ¿cierto? De los choques, donde ese muñeco que sientan para ver el impacto que tiene el choque, tiene la corporabilidad de un hombre, además blanco, alto, ¿cierto? Europeo o americano, y versus cómo impacta el mismo choque a un maniquí femenino, ¿cierto? Una mujer que no pesa más de 60 kilos, por ejemplo, o que tiene una constitución diferente, ¿cierto? Y cómo entonces nos ha tomado, mi reflexión es cómo, ¿por qué nos ha tomado 53 años investigar con este tipo de muñecos? Ahora, investigar no quiere decir que hoy la industria esté obligada a probar con estos maniquís, seguramente nos va a tomar otros años más hacer que la industria esté obligada a probarlos. Pero hemos encontrado muchos ejemplos de dónde es necesaria una perspectiva. Es decir, a veces la ingeniería y la ciencia pensamos, no, es que es lo mismo, para todos es igual. La solución de las problemáticas es la misma para hombres y mujeres. Y los últimos años han demostrado
que no es así, ¿cierto? El cinturón de seguridad, el diseño del cinturón de seguridad hace que las mujeres en estado de embarazo pierdan en mayor proporción su bebé ante un choque, ¿cierto? Por el solo diseño del cinturón de seguridad. Ejemplos que también uso mucho es de este documental de Netflix que habla sobre el sesgo en los algoritmos de inteligencia artificial, donde están entrenados para reconocer hombres blancos, ¿cierto? Y al enfrentarse las mujeres, por ejemplo, afrodescendientes o de descendencia indígena, ante un algoritmo ni siquiera logra reconocer que ahí hay un rostro, ¿cierto? Entonces, eso para concluir que definitivamente es necesaria una investigación con perspectiva de género y todo lo que aporta la perspectiva de género a la investigación, ¿cierto? Hablamos de lo que los equipos diversos son más creativos, lo decía Nasli y Andrea, ¿cierto? Que aportamos desde esa dimensión que muchas cosas son habilidades, nos decía Andrea, inherentes a la biología, pero algunas otras habilidades sociales que hemos tenido que desarrollar, ¿cierto? Por ese rol precisamente femenino y masculino en que las mujeres tenemos otras habilidades más desarrolladas que los hombres, algunas biológicas y algunas sociales. Muchísimas gracias, creo que ya vamos a ir cerrando, ya llevamos más de una hora conversando, ha sido muy interesante las perspectivas de todas, muchísimas gracias María Alejandra, Laura, Andrea, Nasli por aceptar esta invitación del Grupo de Mujeres STEM y este año en compañía de la Red Colombiana de Mujeres Científicas, específicamente el Nodo del Pacífico, por participar de ese conversatorio. 2 minutos cada una que se despida del público que nos ha escuchado a través de nuestras redes sociales. Empecemos por Andrea. Laura, muchísimas gracias. Creo que realmente disfruté mucho y creo que introdujimos conceptos demasiado importantes. Un pequeño mensaje, si usted puede ser mentor de alguien, hágalo, que puede traer un gran impacto en la vida de otra persona y se necesita. Así que muchísimas gracias. Gracias, Andrea. Nasli, unas palabras de despedida. Bueno, Laura, muchísimas gracias por la invitación. Fue un placer, un honor también conocer a Andrea, a María Alejandra, a Laura. Digamos que son unos nuevos referentes en la parte de la tecnología y que hace que, o sea, wow, que pueda uno decir, existen jóvenes que son puntos referenciales para las niñas que están estudiando en estos momentos y que, como dice Andrea, si hay más mentores y que puedan llegar esas niñas a ser una, otra Andrea, otra María Alejandra, otra Laura, sería espectacular. Estos espacios son increíbles, son espacios que se debe de contar más para que estas niñas y mujeres sigan fomentando educación en estas carreras STEM y seamos más conscientes de lo que realmente podemos dar y podemos demostrarnos nosotras como mujeres capaces, mujeres emprendedoras, mujeres empoderadas en este tipo de carreras y que vamos a seguir siendo un ejemplo para más y más niñas de nuevas generaciones. Y pues nada, un placer haber compartido con cada una de ustedes y un fuerte abrazo. Muchas gracias, Nasli. María Alejandra, regálanos unas palabras para despedir al público. Bueno, muchas gracias primero por la invitación y a todo el público por escucharnos. Em, Principalmente una invitación, la invitación a que crean siempre en ustedes y que busquen siempre inspirar. Déjense inspirar ustedes mismos por las historias de muchas personas maravillosas que han conseguido y que han soñado eh, estar en los espacios importantes donde están hoy, pero también busquen inspirar a los niños pequeños que tienen cerca, muestren referentes, apóyenlos siempre, pues como tratar de decirles siempre que si pueden, que aprovechen todas las oportunidades eh, que se le presenta y que ellos siempre se vuelvan ellos mismos mentores de otros. Eh,
Ya, muchas gracias por la oportunidad y que sigamos creando una comunidad y una red de apoyo para todas. Por último, pues la ciencia y la ingeniería y particularmente el campo aeroespacial, como le decía Nazli, también el campo de ciberseguridad, todos estos espacios sí tienen que tener espacio para niñas, jóvenes y mujeres. En realidad, tienen que tener espacio para todos y ya vimos que obtenemos muchos beneficios cuando tenemos equipos diversos y cuando todos pueden participar paritariamente en las diferentes oportunidades. Les cuento una anécdota. En esta semana pasada precisamente tuvimos la introducción de nuestros estudiantes nuevos del semestre 2024-1 y estuve con el grupo de ingeniería mecánica y como siempre, pues muchos hombres y solo una mujer. Y le preguntaba a ella que por qué mecánica y me decía mecánica porque lo que realmente me gusta es las ciencias aeroespaciales y va a ser mi camino. Así que ojalá te vean, María Alejandra. Voy a pedirle a la estudiante que vea este mensaje que tú le has dado y parece ser un camino para ella prometedor, ¿cierto? Para desarrollarse en estas áreas. Laura, regálanos unas palabras de despedida. Bueno, no, primero que todo, gracias a la Red Colombiana de Mujeres Científicas y también el Grupo de Mujeres STEM de la Universidad del Valle por la invitación. Creo que estos espacios son necesarios. Eh, uno, para que las otras personas también conozcan diferentes perspectivas y también pues como uno como panelista, pues también aprendí mucho de todas ustedes. Interesantes, digamos, todos esos perfiles que precisamente uno no conoce, no conocía sobre que se podía trabajar en ciberseguridad, no conocía, digamos, el trabajo de Andrea que está haciendo en Suiza, que María Alejandra es una de las primeras mujeres en tener un título de ingeniería aeroespacial. Entonces, creo que sí, súper importante tener estos espacios para todas nosotras. Y pues ya invitación, creo que me uno a la de María Alejandra, que es, digamos, decirle a todas esas chicas que de pronto tienen miedo, que tienen, digamos, todas estas ideas que de pronto les impiden meterse, digamos, a una carrera, digamos, que esté relacionada a ingeniería, STEM, que se permita enseñar y que no, digamos, no se dejen limitar precisamente por todos esos obstáculos que lastimosamente sí se presentan. Tampoco podemos, digamos, ignorarlos y decirles que no, que todo va a estar maravilloso. Sí van a haber unos obstáculos y precisamente nuestra labor y nuestra lucha es disminuir cada vez, digamos, esos obstáculos, pero tampoco que se dejen intimidar por eso. Creo que es un espacio, la ciencia, creo que es una oportunidad linda de cambiar el mundo y te da como la oportunidad de hacer un aporte a diferentes problemáticas desde muchas perspectivas. Gracias. Bueno, nuevamente gracias a todas por tomarse este tiempo, por compartir con nosotros este conocimiento tan valioso, estas perspectivas que cada una dio en este conversatorio. Creo que salió muy chévere, muy enriquecedor esta conversación. Invito a la gente del público a que nos siga como Grupo de Mujeres STEM en las diferentes redes sociales, TikTok, Instagram, YouTube, que sigan el trabajo que venimos haciendo y que sigan a estas mujeres valiosas que están haciendo ciencia y tecnología en el mundo. María Alejandra, Laura, Andrea y Nazli, muchísimas, muchísimas gracias. Que estén muy bien.